Muy buenas tardes, doctor, compañeros. El tema es hemotórax. Este tema ya se había comentado en clase, solamente nos faltó lo que es tratamiento y complicaciones. Por tanto, nos los vamos a llevar un poco más rápido. Mi equipo está conformado por Elder y su servidora Lenny. En cuanto al índice, pues esos son los puntos que ya se tomaron en cuenta. Bien, en cuanto a la definición. Para definir un hemotórax es la presencia de sangre en la cavidad pleural. Esta nos puede dar también un aspecto hemático, pero solamente se va a dar con el 5% del hematocrito. Para que se defina como tal el término de hemotórax es el 50% del hematocrito para que se diagnostique esto. Bien, hablemos un poco de epidemiología en este caso. Para hablar de epidemiología, se dice que en México, la Organización Panamericana de la Salud fallecen alrededor de 24,000 personas por accidentes de tránsito, de entre los que destacan que el 14,4% de decesos por cada 100,000 habitantes. Uno de los puntos importantes es que ocupa el 7º lugar a nivel mundial este tipo de accidentes y bien este tipo también de decesos. Pero lo importante aquí cabe destacar que 1 de 4 muertes ocurren por lesiones en la caja torácica. Por lo tanto, es importante valorar este tema, incrementando gradualmente la sensación entre el número de costillas fracturadas con el hemotórax. ¿Esto a qué se refiere? Se dice que por el simple hecho de padecer algún trauma de tórax, nosotros ya tenemos un 6% de padecer un hemotórax, sin fracturas. Sin embargo, si nosotros tenemos una fractura de entre 1 a 2 fracturas, en este caso de la parrilla costal, nos aumenta un 24% de padecer hemotórax. Pero si tenemos más de 2, nos apoya que un 81% podría presentar hemotórax. Es así que la relación entre el número de fracturas con el grado o la posibilidad de padecer hemotórax. Sin embargo, esto no debe de cumplir esta regla. Si bien es cierto que cualquier trauma de tórax, que ya sea por accidente o bien por caídas, como más adelante lo vamos a explicar, puede contribuir a que nosotros desarrollemos en este caso un hemotórax. Bien, en cuanto a la etiología, pues vamos a tener 3 grandes grupos, lo que es un hemotórax traumático, el hemotórax no traumático y el hemotórax iatrogénico. El principal o el más frecuente es el hemotórax traumático. Este ocurre en más del 60% de los pacientes politraumatizados, de los cuales, ¿qué lo puede causar? Lesiones de la pared torácica, del parénquima pulmonar, estructuras mediastínicas, de vasos sanguíneos y del diafragma. También lo que puede ocasionar un hemotórax traumático es un objeto punzocortante, caídas de grandes alturas y a grande velocidad, y el que no pude encontrar fue un accidente automovilístico que sea por choque. Bien, ahora, la segunda causa de un hemotórax es el iatrogénico. Este se asocia frecuentemente a procedimientos invasivos, como lo son la colocación de un acceso vascular, como es ya sea subclave o yugular, las funciones pleurales que pueden ser diagnósticas o terapéuticas y que más adelante también les vamos a hablar en el caso del diagnóstico, en el manejo del endoscopio, que pueden algunas para ayudar o ser un manejo en el cuanto de las varices esofágicas y las biopsias transbronquiales. Bien, ahora en el hemotórax no traumático, este se define como que no hay presencia de algún trauma, valga la redundancia, y son poco frecuentes. En los que encontramos estos es la metástasis pleural, las complicaciones del tratamiento, ya sea por anticoagulantes, por embolia pulmonar o patología cardíaca. Y eso tenemos que tener en cuenta que va a tener un antecedente nuestro paciente de tomar una semana antes. De este mismo grupo vamos a encontrar lo que es el hemotórax espontáneo. Este igualmente se define como la acumulación de sangre en ausencia de un trauma. La ruptura entre estos vamos a encontrar la ruptura de un vaso sanguíneo intratorácico, que en estos vamos a encontrar el aneurisma de la aorta, el aneurisma de la arteria pulmonar, un ductus arterioso o la coartación de la aorta. Bien, ahora en esta pequeña tabla les muestro, ya les había comentado, que la categoría en la cual se puede encontrar un hemotórax y la etiología que puede ser. En el caso de las coagulopatías, pues más frecuentemente se ve una enfermedad congénita. En las vasculares, pues más frecuentemente se ve la enfermedad de von Recklinghausen,
Y en el caso de las neoplasias, lo más frecuente es que se vea es un schwannoma, pero pueden ser otras de las causas que se ven en esta tabla. En el caso de las reumatoides, pues también igualmente se ve más frecuentemente el lupus eritematoso sistémico, y en las misceláneas pues se encuentra la endometriosis, que es una de las causas también importantes, y para diferenciar los diferentes cuadros que les vamos a dar más adelante, el cuadro clínico, de cómo diferenciar entre cada una de estas. Retomando un poco esto, hablemos un poco entonces de clasificación, ¿va? Para tener la clasificación del hemotórax lo podemos dividir en dos grandes, una clasificación radiológica y una clasificación según la cantidad de volumen sanguíneo que puede presentar en este caso el hemotórax. Hablemos un poco sobre la primera. La clasificación radiológica se basa en tres grandes grupos o bien tres grados en los cuales nosotros podemos tener en cuenta en esta diapositiva. El primer grado es que el nivel del hemotórax se va a encontrar por debajo del cuarto arco costal anterior. El segundo grado, el nivel en este caso del hemotórax se va a localizar entre el cuarto y el segundo arco costal anterior, mientras que el tercer nivel, o bueno, el tercer grado, se va a encontrar por encima del segundo arco costal anterior a su vez. Entonces es una clasificación radiológica muy sencilla, pero que en la radiografía del tórax nosotros tenemos que diferenciar entre cada una. Así tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, bueno, este es un esquema un poco más didáctico en el cual nosotros podemos observar el grado tanto 1, que se localiza por debajo del cuarto arco costal anterior, el grado 2, entre el cuarto y el segundo, y el grado 3, que es arriba del segundo arco costal anterior, ¿sale? Entonces, en cuanto a la clasificación radiológica también hablemos, por ejemplo, en esta radiografía que nosotros tenemos de tórax, vamos a localizar un hemotórax. ¿Dónde se localiza? Básicamente en esta zona. Esta zona que se puede observar radiopaca, por decirlo así, obviamente densidad en cuanto a host, en cuanto a líquido, pero lo que nos interesa en este caso hablar es sobre la clasificación radiológica que se localiza antes del cuarto arco costal, ¿no? En este caso tenemos otra imagen en donde pudiera ser que pudiéramos presentar una grado 2 por debajo del segundo arco costal anterior, u otros también podrían decir que un tercero, pero más se relaciona con un grado 2. Y en cambio, cuando nosotros tenemos toda esta opacidad del lado, en este caso del hemotórax izquierdo, pues obviamente estaríamos hablando de un grado 3 en cuanto a la clasificación radiológica, ¿no? Ahora, hablemos un poco sobre por qué se clasifica. Si bien es cierto, la clasificación, en este caso radiológica, se sirve para clasificarlos en grado 1, grado 2 y grado 3, pero ¿para qué? Si bien es cierto, varia literatura o el manejo que se establece para el hemotórax puede ser dependiendo del grado. Esto no es siempre, obviamente, vamos a tratar al paciente, no imágenes. En este caso, el grado 1, si bien es cierto, se ocupa o se utiliza un drenaje con tubo pleural. Un grado 2 se puede estar utilizando un drenaje torácico e inevitablemente, o como avanza el paciente, podemos utilizar una toracotomía, y en un grado 3, todo paciente que llegue con un grado 3 se va a realizar una toracotomía en este caso, ¿no? Para eso nos sirve la clasificación radiológica. A su vez, una de las cosas importantes es que todos los pacientes con hemotórax traumático, en este caso, deben ser tratados lo antes posible con drenaje torácico. ¿Por qué? ¿Para qué vamos a ocupar entonces el drenaje torácico? Una de las cosas importantes para utilizar el drenaje torácico es para completar la evacuación de sangre del espacio pleural, pero no solamente para eso, sino también para cuantificar las pérdidas. Si bien es cierto, una de las complicaciones o una de las partes importantes del hemotórax es que se está perdiendo sangre. ¿De dónde? ¿Quién sabe? Pero se está perdiendo sangre. Entonces, si se está perdiendo sangre, digamos de cuantificar cuánto se ha perdido, para que en este caso nosotros tengamos la capacidad o la acción, tomar en cuenta de poder revertir esta situación. Y otra de las cosas es que disminuye la incidencia posterior de empiema, que es una de las complicaciones más frecuentes de los hemotórax, que se tocarán en un punto aparte en la presente exposición. Ahora, la clasificación de acuerdo al volumen sanguíneo en el espacio pleural, el hemotórax como tal se divide en hemotórax propio y en hemotórax masivo. A su vez, el hemotórax se define como un volumen sanguíneo menor a 1500 mililitros, que usualmente corresponden a vasos venosos. Sin embargo, existe otro punto en el cual nosotros tenemos un hemotórax masivo, en el cual se define como la acumulación rápida de más de 1500 mililitros asociados a vasos arteriales. O bien, la pérdida sanguínea corresponde a un 30 o 40% del volumen total sanguíneo.
Otra de las cosas importantes a tomar en cuenta es que también existen otras clasificaciones que la dividen en grado 1, grado 2 y grado 3, que también son muy válidas y se utilizan de acuerdo al volumen en el que se localiza. Por ejemplo, un hemotórax leve es bajo de 1500, un hemotórax moderado de 1500 hasta 3000, 2500, algunos lo manejan, y un hemotórax masivo propiamente es arriba de 2500 o 3000 mililitros, ¿va? En cuanto a esto, es una radiografía en la que nosotros podemos observar el paciente, una radiografía anteroposterior en este caso, en el cual podemos observar una zona obviamente muy opaca del lado derecho, del hemotórax derecho, que corresponde en este caso a un hemotórax. Sin embargo, como ustedes pueden observar, aquí ya se ve un poco más claro. ¿Por qué? Porque la acción en este caso del paciente puede directamente realizar un drenaje torácico, con el cual posteriormente a el seguimiento de radiografía se puede observar un poco más el campo pulmonar. ¿Sale? Hablemos de fisiopatología entonces. La fisiopatología como tal conlleva tres grandes e importantes respuestas. Una respuesta hemodinámica, respiratoria y complicaciones que más posteriormente se van a explicar. Hablemos de las dos primeras. La hemodinámica básicamente se centra en que se está perdiendo sangre. Entonces, si el paciente está perdiendo sangre, va a tener características clínicas de que se está perdiendo. Pero siempre, no siempre, va a depender. Entonces, ¿de qué va a depender? Si nosotros sabemos, existe una clasificación en cuanto a shock hipovolémico. Este shock hipovolémico nos va a estar marcando diferentes grados, y de acuerdo al grado que nosotros lo encontremos va a ser el tratamiento o bien los síntomas o signos que se pueden presentar en este caso. Es así que yo les vengo mencionando que la clasificación de shock hemorrágico la divide en 4 clases, y dependiendo de la clase en que nosotros encontremos o dependiendo de las pérdidas que el paciente tenga, lo vamos a clasificar. Si se dan cuenta, toma puntos importantes como pérdida sanguínea, pérdida del volumen, frecuencia cardíaca, tensión arterial, relleno capilar, respiratoria, gastrourinaria, estado mental, etc. No se las voy a leer todas porque en clase ya lo platicamos un poco, pero lo que aquí sí quiero que tomen en cuenta es que la respuesta hemodinámica va a estar basada básicamente en lo que el grado que corresponde, en clase 1, clase 2, clase 3 o clase 4. Y dependiendo de esta clase, va a ser lo que nosotros vamos a manejar en reemplazo de líquidos, desde cristaloides hasta cristaloides más utilizados. ¿Saben? La respuesta respiratoria, como bien saben, en neumotórax se parece mucho al hemotórax en cuanto a la respuesta respiratoria, en cuanto a la fisiopatología respiratoria. ¿Qué vamos a tener? La presión intrapleural va perdiendo su negatividad. ¿Por qué? Porque hay sangre, hay algo que está modificando esas presiones. Entonces, al perder su negatividad, automáticamente se va a volver positivo. Y si se pierde positivo, el pulmón va perdiendo su volumen, y aparte, que va perdiendo su volumen, que puede llegar hasta el colapso pulmonar, también se aumenta la presión. Al aumentar la presión, disminuye el retorno venoso, y si disminuye el retorno venoso, también vamos a tener complicaciones cardiorrespiratorias. Y uno de los puntos importantes, el desplazamiento del mediastino contralateral. Nosotros tenemos un hemotórax del lado izquierdo, el mediastino y la tráquea también, que se puede ver, se desvían hacia el lado derecho, y si es del derecho, hacia el izquierdo, viceversa. ¿Va? Bien, en cuanto al cuadro clínico, vamos a dividirlo en 3, como habíamos dicho: hemotórax traumático, no traumático y el espontáneo. El hemotórax traumático, igualmente el iatrogénico, pues va a presentar más o menos los mismos síntomas, que es taquicardia, como ya les había comentado en la clasificación mi compañero, de choque hipovolémico. Esos datos vamos a tener que tenerlos en cuenta y presentes. Y el dolor torácico. En el caso del hemotórax no traumático, el síntoma como característico es la disnea, y entre el hemotórax traumático y el no traumático va a haber signos de ocupación pleural en el caso de una radiografía. Bien, ahora en el hemotórax espontáneo vamos a tener antecedentes de hemoptisis. Estos antecedentes de hemoptisis se ven más en malformaciones arteriovenosas. El uso de medicamentos, ya sea antiagregantes o anticoagulantes. El sangrado por coagulopatías ya se ve más por epistaxis, y la periodicidad de derrames. Esto se da por los ciclos menstruales, que se va a dar por la endometriosis pleural. Retomemos el tema en cuanto a diagnóstico. Hablemos del diagnóstico un poco sobre hemotórax y bien. Si bien es cierto, el diagnóstico del hemotórax es clínico siempre y cuando el paciente presente estos síntomas, y siempre y cuando lo categoricemos en uno de los puntos o una de las clasificaciones de choque hipovolémico, porque básicamente es la causa del hemotórax: pérdida sanguínea. ¿Estamos?
Ahora, si bien es cierto es clínico con todos los datos que se pueden presentar, el diagnóstico definitivo se va a dar cuando se cuantifique el hematocrito en el líquido pleural, que cabe recordar que debe ser de un 50% del hematocrito periférico dentro del hemotórax para que se pueda decir que sea hemotórax, si no, no es hemotórax, ¿va? Entonces, ¿pero qué más nos puede ayudar aparte del diagnóstico definitivo y la clínica? Pues bien, nos puede ayudar una radiografía de tórax, una simple y sencilla radiografía de tórax, ¿no? No tan simple, pero bueno. La radiografía de tórax, por lo regular, la que siempre nos piden, o que siempre es una de las partes básicas, que viene siendo la posterior anterior y la lateral. En este caso, los pacientes que se van a encontrar hemodinámicamente mal, no le vas a pedir que se volteen para que le hagan posterior anterior, ¿no? Si bien es cierto, la mayoría de los pacientes se les tiene que tomar una radiografía anterior posterior que puede diferir de ciertas formas, puede que se nos haga un poco más complicado, sobre todo los pacientes que se encuentran de cúbito, costados, es un poco más complicado porque en este caso el hemotórax se puede confundir con ciertas partes del pulmón. Sin embargo, si nosotros tenemos un paciente que de verdad tiene un hemotórax muy grande, pues obviamente no va a tener pierde, sea del lado que tú quieras, ¿no? Ahora, si no tenemos una radiografía de tórax anteroposterior o posterior anterior y no se logra visualizar un hemotórax, podemos pedir una de cúbito lateral, ¿no? Que también es muy buena, que te puede ayudar para diagnosticar en este caso. Los signos que puede ocupar una radiografía de tórax que podemos observar en una parte aguda que van a ser compatibles con derrame pleural, y dentro de los que destacan borramiento del ángulo costodiafragmático, que aquí no se ve nada, una elevación del hemidiafragma, pum, y desplazamiento del mediastino contralateral. No faltó esa palabra, pero es contralateral. En este caso, nosotros tenemos una zona de ocupación de hemotórax del epitórax izquierdo, de este lado, aquí está, y como pueden observar el mediastino, en este caso la tráquea que se ve de este lado, está desplazada al lado contralateral, o sea, lado derecho. ¿Va? Entonces, esto es lo que nosotros podemos observar. Si bien es cierto, es básico que nosotros pidamos una radiografía de tórax, como lo mencioné anteriormente, en cualquier trauma torácico, es importante para verificar, en este caso, esta situación, ¿no? Bueno, estas son imágenes que también podemos leerlas en este caso. Miren, aquí está esta zona radioopaca, en la cual una de las características importantes que damos, que era borramiento, elevación del diafragma, que en este caso pues no se puede observar el diafragma, y desplazamiento que se localiza de la tráquea contralateral hacia el lado derecho. Lo mismo tenemos acá, aquí tenemos el líquido que se localiza acá, borramiento del receso del seno postdiafragmático y desviación contralateral, ¿va? Eso es lo importante que tenemos que ver en las radiografías cuando sospechamos de hemotórax. Otra imagen, desviación y de este lado, que tenemos una corrección líquida, ¿no? Y desviación como tal. Bien. Una de las cosas importantes también, la tomografía computada, pues obviamente es un estudio muy ideal, muy útil, y sobre todo para localizar mínimamente cualquier hemotórax, ya sea pequeño, que es más importante sobre todo, porque los grandes se pueden visualizar en una radiografía, pero los pequeños sí es muy importante cuando pues después utilizamos una tomografía, se puede en este caso utilizar. Sin embargo, el costo pues es más caro, por tanto si es más caro pues se llega a pedir un poco menos y la herramienta principal es una radiografía. ¿Cuándo vamos a ocupar una tomografía? Cuando hay opacidades persistentes después del manejo. Nosotros ya le dimos manejo, pero sigue teniendo opacidades en la radiografía. Bueno, busquémoslas entonces con tomografía. A lo mejor hay alguna otra cosa que nos está pasando y nos está involucrando a que hay un hemotórax y que con la radiografía no se pueden observar. Líquido acumulado significativo también es muy importante para ver hasta dónde llega y qué es lo que se localiza o cómo se localiza o de dónde proviene, que eso es una de las cosas importantes. Lo mismo sucede en la radiografía, no solamente vamos a visualizar el hemotórax, qué tal si se encuentra otra situación anómala dentro de la radiografía que nosotros podemos observar, pues que puede estar condicionando un hemotórax. Entonces pues hay que visualizar absolutamente todo e identificar y cuantificar colecciones de regiones torácicas de difícil acceso, como son las posteriores, que a veces son un poco más complicadas en la radiografía. Entonces en la tomografía nosotros podemos en este caso visualizarlas. Y como pueden observar aquí del lado derecho nosotros tenemos una colección que es compatible con hemotórax, ¿sale? Más imágenes del lado izquierdo en este caso. Como pueden observar, toda esta colección es parte de un hemotórax. Como ustedes pueden ver, pues aquí no hay una duda en cuanto al
si existe o no. En la radiografía todavía podemos tener alguna duda, pero aquí obviamente por eso es la maravilla de la tomografía computada. Sin embargo, el costo en este caso pues, es más grande, por eso la primera elección, una radiografía para derivar a los pacientes es muy bueno, ¿no? Aquí miren, por ejemplo, en una radiografía no vas a ver esto, pero una tomografía, por eso les digo que son muy pequeños, se puede visualizar fácilmente una tomografía computada. Bien, en cuanto al líquido pleural, vamos a tener el análisis y la citología de este. El análisis se va a dar conforme a la toracocentesis, o se va a sacar mediante la toracocentesis o una punción guiada con ultrasonido o una radiografía lateral. En cuanto a la citología, pues vamos a tener dos grandes grupos o de sospecha, lo que es la neoplasia y la endometriosis. En el caso de la neoplasia, el otro estudio que se recomienda es la inmunohistoquímica. En cuanto a la endometriosis, pues se van a encontrar lo que son histocitos o células de este mismo epitelio. Bien, vamos a empezar con el tratamiento. El tratamiento, bien, en el hemotórax agudo vamos a primero a ver el estado hemodinámico de nuestro paciente y aquellas cosas que puedan dañar su vida. Entonces debemos de controlar el sangrado y ayudar a la reanimación o tener a un paciente hemodinámicamente estable. Si está estable, si es un pequeño hemotórax menos de 300 mililitros, lo que se recomienda es una vigilancia clínico-radiológica. En el caso de que esté inestable nuestro paciente, un volumen mayor de 300 mililitros, va a ser un drenaje pleural. Este drenaje pleural, o que se utiliza un tubo pleural de entre 28 a 36 French, este se va a utilizar y se va a colocar en el quinto espacio intercostal. Para verificar si está en el correcto lugar, se va a tomar una radiografía, y también para evaluar algunas anomalías intratoracicas. Se dice que entre un 80 a un 90% de los hemotórax se van a resolver mediante la sonda o el drenaje pleural. En el caso de un aneurisma aórtico, se recomienda la realización de una TAC contrastada y no está indicado el drenaje porque esto provoca una exsanguinación de nuestro paciente. En el hemotórax masivo, pues va a ser la definición de la cuantificación del volumen de sangre mayor de o igual a 1.5 litros después del drenaje o que haya un sangrado a un ritmo de 200 mililitros en 4 horas consecutivas. Este hemotórax masivo lo que se recomienda es una intervención meramente quirúrgica, pero ¿de qué va a depender que nosotros metamos a nuestro paciente su estado hemodinámico? Y vamos a tener dos procedimientos importantes, lo que es la vía de toracotomía anterior, como lo vemos acá, que es la convencional, y el videotoracoscopía asistida o también conocido como VATS. Esta última se recomienda porque nuestro paciente va a tener menor estancia hospitalaria, va a tener menos complicaciones y va a ser un poco más guiado y va a tener un poco más de beneficios que la toracotomía anterior. Bien, ahora también se ha mencionado en el tratamiento el uso de trombolíticos intrapleurales. Esto se utiliza en la fase de coagulación o periodo subagudo, que se ve entre los 6 a 13 días, y en aquellos pacientes que van a hacer a un procedimiento quirúrgico. Los medicamentos que nos mencionan es la estreptoquinasa, la uroquinasa y el activador tisular de plasminógeno. Estos se van a proporcionar a nuestro paciente, se le van a indicar cada 24 horas entre de 2 a 10 días, pero con un medio o se puede dar hasta 5 días. Y esto lo que se ha visto es que reabsorbe o ayuda a que se pueda beneficiar al paciente al poder absorber la sangre que se encuentra en este espacio o disminuirla. En el caso de los antibióticos, no se ha mencionado como tal que sea un factor importante o necesario, pero si tenemos como consecuencia un trauma, un hemotórax traumático a causa de algún objeto punzocortante, se recomienda la utilización profiláctica de antibióticos. Esta para bacterias gram positivas en un tiempo de 24 horas o hasta que se retire la sonda.
Bien, en cuanto a las complicaciones, como sabemos, todo hemotórax debe de ser evacuado en el momento del diagnóstico, dependiendo igualmente de cómo se encuentra nuestro paciente y cómo esté hemodinámicamente y la cantidad que esté. Si hay un retraso en el manejo, va a favorecer que se provoque un coágulo, que se forme un coágulo. Esto se estima que va a ocurrir entre el séptimo día. ¿Por qué? Porque hay una proliferación de fibroblastos. Estos fibroblastos lo que van a hacer, va a haber una sobreproducción de la matriz extracelular y esto va a ocasionar que se engrose la membrana del coágulo y pues se provoque como complicación un hemotórax retenido o coagulado, también conocido. En esta pues, lo vamos a definir como la presencia de sangre en la cavidad pleural que no pudo evacuarse a través del drenaje convencional. Es una imagen, una radiografía de tórax en la cual van a ser zonas opacas o densas que respectivamente ya sea en la radiografía o en la TAC que van a estar persistentes. Acá tenemos en este ejemplo es una radiografía de tórax de un paciente pre y posoperatorio porque tenía un hemotórax retenido coagulado y entre es un factor de riesgo para empiema. Bien, al hacer la TAC de tórax debemos de evaluar el volumen que se tiene. Si es un volumen de 500 mililitros, se va a hacer una evacuación quirúrgica. Lo más recomendable es el VATS. Y el volumen igual o menor de 300 mililitros se va a utilizar un manejo conservador. Ya les dije, como los medicamentos, también se recomienda ese tratamiento. En el caso de la empiema, pues lo vamos nosotros, la complicación del anterior es otra complicación más, es la presencia en la cavidad pleural de material purulento o crecimiento bacteriano en el cultivo de líquido pleural. Entre los factores de riesgo que nos van a dar este empiema son lesiones abdominales concomitantes, drenaje pleural prolongado, la contaminación del espacio pleural y más de un procedimiento terapéutico. Y pues bueno, acá podemos ver empiema. Y bueno, esta es nuestra bibliografía y de nuestra parte eso es todo. Muchas gracias.